Seguramente ya habrás visto muchos contenidos hablando de las nuevas plataformas de inteligencia artificial. Y es que esta tecnología la verdad es que resulta sorprendente. Lo que más me emociona de todo esto es que estamos simplemente al comienzo de algo que puede ser muy potente en los próximos años. Obviamente está en nuestra mano saber aprovechar al máximo esta tecnología. Yo mismo llevo mucho tiempo haciendo pruebas en diferentes ámbitos y uno de ellos obviamente es en la creación de contenidos optimizados para SEO. De hecho, ya he realizado varias publicaciones utilizando ChatGPT como creador de contenidos, pero claro, me surgen diferentes dudas. La primera, ¿Google detectará que este contenido lo ha generado una inteligencia artificial? Y la segunda, no menos importante, cada vez que alguien solicita un contenido con esta inteligencia artificial, ¿le ofrece exactamente el mismo contenido? Es decir, ¿puede haber contenido idéntico en otras webs? Y para resolver estas dudas, qué mejor que preguntárselo a la propia inteligencia artificial. Bueno, pues eso es lo que he hecho. Lo primero que le pregunté es que si es posible que Google detecte que esta información la ha generado una inteligencia artificial. Y fíjate lo que me responde. Es posible que Google detecte que un texto ha sido generado por una inteligencia artificial. Google utiliza una variedad de técnicas para detectar contenidos generados automáticamente, incluyendo el análisis de la gramática, el lenguaje y la estructura del texto, así como la comparación con contenido existente en la web. Sin embargo, es importante señalar que Google no tiene una postura negativa sobre el contenido generado por inteligencia artificial siempre y cuando sea útil y relevante para los usuarios. Es decir, que la propia inteligencia artificial nos está diciendo que si el contenido es verídico, si el contenido es real, si es un contenido auténtico, a Google no le importará si lo ha hecho una inteligencia artificial o lo ha hecho un humano. Y continúa, es importante que el contenido generado por una inteligencia artificial sea coherente y no tenga errores gramaticales y sea relevante y útil para el usuario. Lo vuelve a repetir. Y esto es algo que llevamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años diría. En realidad, simplemente tenemos que tener en cuenta que Google lo que quiere es ofrecer la mejor respuesta. Y que esa respuesta tiene que ser lo más coherente y lo más real posible. Continuamos leyendo, dice, en cualquier caso es importante que al generar contenido con una inteligencia artificial se revise y se compruebe la información, ya que como cualquier herramienta puede tener algún error o falta de precisión. Claro, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Ya no se trata solamente de tener esa inquietud o ese miedo de saber si este contenido que nos está dando la inteligencia artificial puede ser un contenido duplicado que pueda aparecer en otras webs. Estamos hablando de dar un toque personal, de dar nuestro propio toque, de corregir ciertos errores gramaticales o de expresar las cosas de otra manera. Ya sabes que es tan importante el contenido en sí como la forma en la que lo expresas, sobre todo dependiendo del tipo de público que tengas, porque si tú tienes o trabajas en un sector en el que tu público es un público, bueno, pues es joven, es dinámico, tiene una forma de hablar diferente, no le puedes crear un contenido demasiado formal, demasiado correcto, por así decirlo, sino que tiene que ser de una manera más coloquial. Y todo lo contrario también puede pasar. Puede ser que tus clientes requieran de un tono mucho más formal, mucho más correcto, mucho más técnico. Pues todas estas variaciones o ajustes son las que creo que habría que hacer cada vez que solicites un contenido a una inteligencia artificial. Y claro, esto me lleva a la siguiente pregunta que le he hecho a ChatGPT. Y es, si yo te hago una consulta y me das una respuesta y al poco tiempo viene alguien y te solicita la misma información, la respuesta que me ofreces a mí y la que le ofreces a la otra persona es idéntica, es exactamente la misma, porque esto puede suponer un problema de contenido duplicado. Y esto es lo que nos responde. Al utilizar una inteligencia artificial para generar contenido, es posible que se genere contenido similar o idéntico a contenido existente en otras webs. Esto se debe a que una inteligencia artificial tiene acceso a un gran volumen de información y puede generar contenido en base a patrones y estructuras previamente aprendidos. Sin embargo, es importante destacar que el objetivo de OpenAI al desarrollar ChatGPT es generar contenido único y no copiado. Y para ello se han implementado diferentes medidas para evitar generar contenido similar
a otras webs, como por ejemplo evitar el uso de contenido que ya exista en Internet y generar textos diferentes sobre una misma petición. Es decir, que si yo le solicito a ChatGPT que me cree un contenido sobre algo, a continuación yo lo modifico un poco y le doy mi toque personal como te decía antes, y después lo publico en la web, cuando alguien le solicite el contenido sobre lo mismo, ya mi contenido está en la web. Y aquí está diciendo que ellos no cogen esa misma información de algo que ya esté publicado. Así que el contenido será diferente. Y continúa, dice, además es importante que el contenido generado por la inteligencia artificial sea revisado y editado por un humano antes de ser publicado para asegurar su originalidad y su relevancia para el usuario. Fíjate, lo que os estaba diciendo, darle nuestro toque personal va a hacer que aún se diferencie más ese contenido. Así que en resumen, según nos dice el propio ChatGPT, Google puede detectar que un contenido ha sido generado por una inteligencia artificial, pero que quizás no le importe que haya sido generado por una inteligencia artificial siempre y cuando ese contenido sea veraz y sea real. Y por otro lado, el hecho de que yo solicite contenido sobre un tema y alguien más lo haga, si uno de los dos publica antes en la web, el contenido que recibirá el otro será absolutamente diferente. O al menos no será idéntico. Así que ahora yo lo que te diría es que hagas pruebas con ChatGPT, publiques y veas un poco la evolución de ese contenido. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!